buenas tardes, estimados televidentes. La patria es hoy la batalla de Guisa. Una batalla que duró 11 días, entre el 20 y el 30 de noviembre de 1958, y que significó aquí su más cruento combate. Tanto que, llamándose como se llamaba la Loma del Martillo, terminó llamándose la Loma de Braulio Coronó. Pero la historia es mejor que la cuenten los que la han buscado desde los testimoniantes originales, los que han vivido al lado de ella aquí y los que saben contarla como nadie. Por eso siempre volvemos a Granma, porque aquí está la historia viva. La patria es hoy, la batalla de Guisa. Acompáñenos. Ronicel Garcés Martínez es el jovencísimo historiador de Guisa, del Museo de Guisa, y nos trae hasta aquí, hasta el lugar donde murió combatiendo Braulio Coronó. Era entonces capitán, fue póstumamente ascendido a comandante, su compañero Guillermo González y un soldado desconocido, pero es mejor que la historia la cuente este joven. Gracias, Ronicel, por aceptar nuestra invitación. ¿Qué le dices tú a quienes llegan hasta aquí? ¿Qué significado tiene este lugar? ¿Qué pasó el 27 de noviembre del 58? Buenas tardes y gracias a ustedes. Bien, aquí el 27 de noviembre de 1958 sucedió una de las acciones más importantes dentro de la batalla de Guisa de 1958. Desde este lugar, con su ametralladora 30, el capitán Braulio Estacio Coronó Betancourt dominaba toda la carretera central de acceso, y es desde aquí donde él impide la entrada del ejército de la tiranía al municipio de Guisa. En horas de la mañana del día 27 llega a su posición el telegrafista Guillermo González Polanco a colocar un autoparlante que le iba a permitir a él hablarle al ejército de la tiranía, para que ellos no siguieran luchando en contra del proceso que se estaba llevando a cabo, que era en bien para la sociedad. Momento oportuno para que Braulio en estos momentos le orientara a las 5 mujeres que conformaban el pelotón de las Marianas, que estaban bajo su mando desde el día 20 de noviembre de 1958, trasladarse a la falda trasera de la loma para asistir a la necesidad femenina de una de ellas. Es por ello... Pero ellas estaban aquí. Ellas estaban bajo su mando hasta el día 27. Pero digo, combatían igual. Combatiendo aquí en la falda de esta loma, bajo las órdenes de Braulio. Cuando ellas se retiran, Guillermo comienza a instalar el telégrafo, y es cuando uno de los impactos del Sherman, que estaba a las orillas de la carretera central, destruye la trinchera de Guillermo González Polanco, Braulio Estacio Coronó Betancourt y un soldado que se le ha denominado el soldado desconocido. Soldado desconocido porque nunca pudo encontrarse si perteneció a la columna de Fidel, si era compañero. ¿Cómo es que nunca se encontró ese nombre? ¿Qué es lo que creen los historiadores de Guisa en relación con este soldado desconocido? Bien, retrocediendo en lo acontecido desde 1958, el día 18 de noviembre llega Fidel Castro a la zona de Macanacú, que es cuando entra el municipio para dirigir estas acciones. Allí lo esperaban miembros del ejército de la tiranía, 53 soldados. Algunos de ellos se incorporan a la columna 1 José Martí, de nuestro comandante en jefe, y es la teoría que nos han legado las 5 mujeres del pelotón de las Marianas, que haya sido uno de los que se incorporó a la columna 1 del comandante, teniendo en cuenta que estaba rasurado, su uniforme no estaba rasgado, a diferencia del miembro del movimiento 26 de julio por el tránsito desde la comandancia de La Plata hasta este lugar. Las investigaciones que se han hecho muchas, de conjunto con algunos miembros del ejército rebelde que estaban aquí, con ellas que estuvieron y fueron los que los recibieron en horas de la mañana, hasta tanto Braulio le destinara a irse a la falda trasera de la loma, y es la teoría que ellas han defendido siempre, que no hemos logrado todavía dar con la identificación de este soldado. ¿Qué significa para un joven como tú ser el historiador de Guisa y venir hasta aquí, que es un lugar sagrado de los guiseños? Es un compromiso, es un orgullo, no hay palabras como decir
que el trabajo en uno de los lugares sagrados de esta patria, como bien lo dijera nuestro comandante en jefe en la tribuna abierta del 2000, Guisa es rincón sagrado de este país, porque es uno de los monumentos nacionales mejores conservados, de los más visitados de toda la provincia, por estar simplemente relacionada con el más grande de los hombres del siglo XXI, nuestro comandante en jefe Fidel Castro. Gracias a ti. ¿Qué edad tú tienes? 27 años. 27 años. La misma edad que tenía Braulio Coronó cuando cayó aquí el 27 de noviembre. Coincidencias históricas, la cantidad de coincidencias que nos puede contar Lourdes. Lourdes es la mujer que durante muchos años trajo a todos los especiales invitados hasta aquí, hasta este lugar, a hacer la historia de la batalla de Guisa. Hoy nos la llevamos para el telecentro Crisol de la nacionalidad cubana. Allí vamos a hablar mucho más de la historia de Guisa. Gracias. Gracias por estar. Y gracias por ser un joven que ama también la historia. Eso es muy común en las tierras de Granma. Acompáñenos. Ya estamos en el estudio y ya tengo a Lourdes aquí. Como vieron, estaba ya cayendo la tarde-noche cuando filmamos esta entrevista con el joven director del Museo de Guisa, que también nos está acompañando hoy en el público. Y aquí tengo a Lourdes, Inés Lourdes Ferrera González, subdirectora de Cultura de la provincia de Granma. Fue durante más de 30 años la directora del Museo de Guisa y la mujer que, por lo menos a mí, que vine muchas veces, me enamoró de aquel lugar, de aquel sitio que fue la Loma del Martillo y hoy es la Loma de Braulio Coronó. Y Aldo Daniel Naranjo Tamayo, presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en la provincia de Granma. Ya es un habitual en nuestras mesas redondas, que algunos dicen, ¿y por qué tanto en Granma? Bueno, creo que lo explicaba ahorita, porque aquí está la historia viva y aquí hay gente que sabe contarla como nadie. Y le doy la bienvenida en el estudio a especiales invitados a Federico Hernández Hernández, miembro del Comité Central, primer secretario del partido en la provincia de Granma, a Manuel Sobrino Martínez, presidente del gobierno también en la provincia, Francisco Escribano, Wilber Jerez y varios. También está la primera secretaria del partido en Guisa, el presidente del gobierno allí, directivos del Ministerio de la Cultura en la provincia, pero quiero saludar de manera especial en la otra parte de la sala a los combatientes que nos acompañan, encabezados, algunos de ellos son reconocidos combatientes de la revolución que nos acompañan, entre ellos Caridad Montejo, combatiente de la batalla de Guisa, es una de las personas que está junto a nosotros, Edelmis Tamayo, la gallega, y varios combatientes de la batalla de Guisa, el presidente de la Asociación de Combatientes también, y está el héroe de Cangamba, que yo digo que lo voy a venir a buscar un día a Granma para llevármelo a hacer una historia de vida que nos debe. Peraza, gracias también por estar. Con la bienvenida a ustedes, vamos a ir a un reportaje que preparó la periodista Celia María en lo que se produce cada año el 27 de noviembre aquí en Guisa, cuando miles de guiseros suben la Loma del Martillo, la Loma de Braulio Coronó, para rendirle homenaje a los 3 combatientes caídos aquel día, 27 de noviembre de 1958, que jamás han sido olvidados. Cada 27 de noviembre el pueblo de Guisa peregrina hasta la Loma de Coronux, como se le conoce ahora a la antigua Loma del Martillo, sitio histórico que 60 años atrás se cubrió de la sangre del capitán Braulio Coronux, Guillermo González Polanco y de un soldado desconocido. Pero ¿quién era Guillermo o Guillermito, como le llaman sus familiares? Nació muy pequeño, de 7 meses. Vivíamos detrás de esa cordillera en San Pablo de Yao. Pesó 3 libras. Figúrate cómo criaron ellos. Siempre estábamos juntos, éramos muy unidos. Un niño muy activo, muy estudioso, tranquilo, que fue siempre inventando algo. Porque ya cuando tenía como 8 años, hizo hasta una instalación eléctrica en la casa. Muy enamorado cuando tenía ya como 15, 16 años y yo era más chiquita, pero me llevaba a mí a visitar a su novia. Desde chiquito siempre fue muy interesado en estudiar, en saber. Los primeros pasos revolucionarios fueron en la clandestinidad. Y él se incorporó jovencito al movimiento. Yo estaba con él cuando se constituyó la primera célula en el cementerio de Vega Grande. Se llamaba entonces Comité Revolucionario. Trabajando en la zona de Pino del Agua, protagonizó un importante episodio. Él trabajó en Pino del Agua, que fue donde se alzó por primera vez. El día mismo
que llega el refuerzo que manda Fran a Fidel. Él desarmó el ejército allá en Pino del Agua. Cuando Guillermito le quita las armas, ya Batista había dicho que en la sierra no había nadie, que Fidel estaba muerto. Y entonces llega Guillermito, le quita las armas a los guardianes. Eso es una muestra de que estaba viva la guerrilla. Con las armas arrebatadas al enemigo, partió a la sierra en busca de Fidel. Como no logró contactar, se fue para La Guira, que es una tía mía, y de allá se fue para Camagüey, y allá también hicieron muchos trabajos de la clandestinidad. De regreso a su pueblo, continuó en la clandestinidad. Él ahí fabricaba las bombas, las minas, salía a la carretera a realizar sabotajes. Pero Guillermito era un hombre de mucha actividad, no se sentía completo, vamos a decirlo así. Él lo que quería era juntarse con Fidel, que sabía ya que estaba en la estrella. Entonces Fidel lo acepta en su tropa. Ya en la tropa de Fidel y miembro del ejército rebelde, se prepara para el ataque a Guisa. Y él pasó a caballo, llegó a la casa. Me acuerdo que arriba mi tía le puso una cadena con un crucifijo, pasó por la casa de nosotros y nos abrazó, y mi mamá empezó a llorar, ya sabíamos que íbamos al combate de Guisa. Ay, sí, mira, aquello fue terrible, ya cuando subieron la batalla sí sabíamos que estaba ahí, porque ya él pasó por allá y mi esposo lo vio y mi papá. La batalla se intensificó. Los aviones al dar la vuelta para bombardear, se les veía desde San Pablo de Yao. Desde allá se veía como ellos se elevaban y daban la vuelta así, y sabíamos que estaba ahí, sabíamos que él estaba ahí, estábamos como se desesperados hasta que llegó la noticia. ¿Cómo llegó a la posición de Braulio? Fidel lo manda a instalar unos amplificadores en el alto de la loma del Martillo, que es como se llamaba, en el trajín ese de la subida a la loma, porque esa loma es alta. La planta se descompuso. Entonces Guillermito se quedó con la ametralladora. No era la primera vez. Ya Guillermito y Coronú habían hecho migas y Guillermito ya había ido antes a disparar con Coronú. Se quedó ahí. Ahí terminó. El 27 de noviembre de 1958, Guillermito muere junto a Braulio Coronux y al soldado desconocido. Ya el mismo día que lo mataron por la tarde, fue Paco Cabrera allá dando la noticia de que había muerto. Aquello fue desesperante. Fueron allí con muchos vecinos, muchas personas que fueron a estar con nosotros. Tuvimos 3 días allí que llena la casa como si hubiera tenido un velorio allí. Y mi mamá se puso muy mal, muy mal. Mi mamá perdió hasta el conocimiento. Fue un momento muy triste en mi casa. Trataron de ocultárselo a mi mamá, pero mis hermanas y el llanto de la familia. Se tuvo 3 días velando allí sin nadie, que eso es lo más duro que hay en la vida, que tú te pareces en la vida, que cualquier día va a aparecer. No aparecía. Me parece que fue ayer, porque nada más recordando las cosas que él hacía, cómo era, de jovial, cariñoso, muy preocupado con la familia. Desde entonces aquí, a estos 3 héroes se les rinde tributo. Nos reconforta mucho ver que este pueblo, desde el primer día, está acompañando a sus héroes y a sus mártires. Que una vez mandaron unos emisarios aquí a ver si nosotros queríamos poner los restos allá en el mausoleo del segundo frente. Pero mi papá dijo estas palabras y mi mamá. Él murió allí, murió por todo. Allí el pueblo de Guisa es muy solidario. El pueblo de Guisa ha rendido homenaje. Pero siempre hemos visto el calor del pueblo y el amor que ha tenido por ellos. Igual que fue él en su vida, así ha tenido después de muerto, que todo el mundo lo ha recordado y nos hemos sentido bien porque vemos el apoyo que hemos tenido como revolucionarios y como personas. Yo realmente siento una impresión muy grande al estar hoy aquí, al ver a este pueblo y estar frente a ellos, a Braulio, a Guillermito, para mí 2 hermanos, no uno solo, 2, porque 60 años en la misma trinchera, 60 años compartiendo la sangre, estando juntos ya los ha hermanado en la vida y en el combate. Gloria eterna a nuestros héroes. Desde Granma, Celia María Reyes Casate, especial para la Mesa Redonda.
No es un dato menor que vieron ustedes muchas batas blancas descendiendo la loma, porque el policlínico de Guisa, un policlínico integral que tiene incluso terapia intensiva, en una localidad donde prácticamente no, lo que habían eran médicos aislados, un momento de haber un solo médico para toda la población de Guisa antes del triunfo de la revolución. Hay un magnífico policlínico que lleva el nombre de Guillermo González Polanco, hermano del doctor Alberto González Polanco, está aquí en el estudio, como también sus hermanas. Tenía 10 años Alberto, hoy es uno de los médicos que allí pudo contar, en la visita que hicimos al policlínico de Guisa, sus recuerdos de cuando Fidel pensó en el programa, fundó el programa PIS, Programa Integral de Salud para Centroamérica, del que él fue uno de los abanderados. Y bueno, con qué orgullo habla de cómo se hubiera sentido Guillermo de saber que una institución como el Policlínico de Guisa lleva su nombre. Gracias, doctor Polanco, por estar acá, y también a su familia que nos acompaña. Bueno, hablaban un poco de Guillermito. Yo quiero aprovechar para hacer una aclaración. Le dije a Ronicel, el director jovencísimo que tenía la misma edad que tenía al morir Braulio. Realmente Braulio murió de 29 años, pero qué diferencia hay entre 27 y 29. Voy con la historiadora, con esta mujer que le sabe todo a Guisa, todo absolutamente, hasta las cartas de amor que no trajo hoy y que nunca se han publicado, por lo menos que yo conozca, que intercambió Braulio con una persona que estuvo a su lado en el combate. Háblanos de Guisa, de esa Guisa que hoy le rinde homenaje a Braulio, a Guillermo y al soldado desconocido, y háblanos de esa batalla. Algo ya nos adelantaba Ronicel, cuéntanos un poquitico, porque a veces, digamos, fuera de la provincia, fuera del país, no saben qué cosa es Guisa. Bien, buenas gracias. Muchas gracias a ti, Arlene. Exactamente, Guisa se fundó el 16 de agosto de 1765 por don José Antonio de Silva y Ramírez de Arellano, quien era regidor perpetuo de la villa de Bayamo y coronel de milicias. Él funda el pueblo y posteriormente obtiene título nobiliario de primer marqués de Guisa por haber fundado el pueblo bajo su propio costo y caudal. Se convierte así el municipio en uno de los 3 marquesados que existieron en Cuba y en el único de la zona oriental. Guisa tiene una situación geográfica que lo sitúa como uno de los puntos estratégicos más importantes del oriente cubano. Tiene una forma de abanico que domina toda la avanzada hacia la Sierra Maestra, forma parte de un triángulo estratégico Bayamo, Guisa, Jiguaní, Santiago de Cuba, domina el único crucero libre que enlaza la carretera de Bayamo con Santiago, es el único municipio en Cuba que tiene una forma redonda, constituye una especie de puente entre las llanuras del Cauto y la Sierra Maestra, y es por eso que este municipio ha sido escenario de importantes acciones bélicas, tanto en las guerras del 68 como en el 95 y en la última y definitiva etapa de liberación. Tenemos el privilegio de que por Guisa hayan pasado más de 20 generales de las gestas independentistas, que fuera Guisa escenario de la última y gran batalla de la guerra del 95 dirigida por Calixto García, entre otros. En octubre del 58, Fidel envía una carta a Almeida donde le comunica que ha decidido cambiar la Operación Santiago y apoderarse primero del llano. El punto escogido había sido Guisa por todas las condiciones estratégicas que antes te mencionaba, pero además por estar a solo 16 kilómetros del segundo emplazamiento militar en importancia. Cuando hablas del segundo, ¿es el cuartel de Bayamo? Sí, el puesto de mando de Bayamo. Que ya tenía más de 5.000 soldados. Tiene más de 5.000 soldados aquí. Entran a tierras guiseras el día 18 de noviembre por la zona de Macanacú, y cuando llegan a Macanacú, allí habían 53 soldados del ejército de la tiranía que esperaban al comandante con el objetivo de deponer las armas y no luchar más contra nuestro ejército. Fidel se reúne con ellos, le explica que el que desee puede incorporarse al ejército, que el que no puede continuar viaje, y 18 de esos 53 soldados se incorporan ese día a nuestro ejército rebelde.
El 19 salen al Palmar del Tigre, allí discuten el plan táctico estratégico elaborado para llevar a cabo en Guisa, y en la noche del 19 salen a Santa Bárbara. Cuando llega a Santa Bárbara, campesinos colaboradores con el ejército le informan a nuestro comandante de que ahí existe una cueva que a partir de 1510 fue uno de los mayores refugios de indios de toda la comarca de Bayamo, que después de 1680 fue un gran palenque de esclavos y que esta cueva reúne todas las condiciones para que él instale allí un puesto de mando. Fidel visita la cueva, la ve con mejores perspectivas para un hospital y un almacén rebelde e instala allí el hospital y el almacén del ejército rebelde. Ese día también le informaban al comandante que la carretera que enlaza Bayamo con Monjará tenía un puente que era necesario derribar para impedir entrar refuerzos por aquella carretera. Se dirigió allí con el objetivo de derribar el puente, no logró hacerlo, tiene una cimentación muy fuerte, fue mandado a construir en el siglo XVII por la señora Ana María de Orellanos, madre del fundador de este pueblo, y entonces deciden colocarle una mina al puente que abra un hueco, con pico y baqueta lo completan y dejan inutilizable el puente. Era aquella la primera acción del ejército rebelde en Guisa, y a partir de este momento las fuerzas rebeldes comenzaban a tomar posiciones. Ignacio Pérez custodiaba la entrada de Monjará, Raúl Podio Tanito Puebla toda la parte desde Payares hasta Monteoscuro, Calixto García Martínez en la entrada de Santa Bárbara. Braulio Curunú llegó a la Loma del Martillo aproximadamente a las 2 de la madrugada de este 20 de noviembre y abre más de 200 trincheras en todo el firme de esta loma. ¿Con su tropa? Con su tropa, con unos 22 hombres que llega ahí, Gonzalo Camejo con 18 hombres. Te saltaste algo que me parece importante. Antes se evacúa a la población de Guisa. Hay un aviso de evacuación. Luego que todas las tropas comienzan a tomar posiciones y demás, Fidel solicita al pueblo de Guisa se pueda evacuar para la montaña para evitar el menor número de daños a la población civil. Y eso se logró. La batalla de Guisa comenzó el 20 de noviembre a las 8:30 de la mañana, con la intersección de una patrulla que hacía recorrido todos los días de Guisa a Bayamo, y siempre lo hacía a la misma hora, de 8 a 8:30. Nunca fue Guisa el objetivo de esta batalla, sino atraer hasta Guisa todo el puesto de mando de Bayamo, ponerlo en movimiento, aprovechar las potencialidades del terreno, que es una carretera asfaltada, protegida por varios puentes, varias elevaciones, y utilizar el factor sorpresa y devastarlos en esta zona. El ataque a la patrulla cumple con sus objetivos, pues a las 10 de la mañana llegó a Guisa el primer refuerzo a ver qué había pasado, que la patrulla no había llegado. Si él lo que está tratando es que los militares vengan y atraparlos en su y posición utilizar aquí, irlo trayendo poco a poco todo el refuerzo hasta aquí. Como a las 10 no pudieron entrar, a la 1 de la tarde entonces trataron de penetrar por Monjará, no pudieron tampoco, ya eso los obliga a las 3 de la tarde enviar un refuerzo mayor a Guisa, presidido por un tanque que hoy está en la carretera de Guisa como trofeo de guerra de lo que logró hacer nuestro invicto ejército rebelde sin ninguna técnica militar, y ya a las 3 de la tarde tenía un tanque con las gomas arriba. La acción del 20 en Guisa fue un éxito. 55 bajas se le causaron al ejército de la tiranía, se le ocuparon más de 30 armas largas, 2 ametralladoras 30-06, una 45, 250 cintas de ametralladora, y se le deja inutilizable un tanque. Pero ese día nuestras fuerzas sufrían 2 lamentables pérdidas. Caían en combate Oscar Montano Rodríguez y Linio Arias Hidalgo. A partir de este momento, violentos combates se libraron tanto en Loma de Piedra como en Monjará, que son los principales accesos hacia el municipio. Guisa y todas sus zonas aledañas fue bombardeado los 11 días de combate. ¿Cuántos aviones sobre? Sobre 10 aviones B-26 que indiscriminadamente bombardeaban Guisa y todas sus zonas aledañas, comunidades que quedaron reducidas totalmente a ceniza. Como hasta el 25 no entraron, se sabía ya que el 26 iban a potenciar, iban a mandar a Guisa todo el refuerzo con que contaban en Bayamo, con el objetivo de ocupar el pueblo y hacerle frente por la retaguardia a las fuerzas que combatían en Monjará.
Fidel ya conocía que Bayamo estaba recibiendo refuerzos de Manzanillo, Contramaestre, Barranca. Orientó dejar entrar hasta los frentes de la Loma del Martillo todo el refuerzo que llegara ese día. Completar una zanja en el hueco que había abierto el tanque en la carretera y dejar así cercado el refuerzo de los refuerzos. Así lo hizo cuando llegaron a Guisa 14 camiones, un jeep, una guagua, una ambulancia y 2 tanques T-17. Completó la zanja y dio inicio el más violento combate que se libró en los 11 días. Es el 26. El día 26. Se combate mañana, tarde, noche, madrugada. A las 3:45 de la tarde, ya el ejército que quedó cercado se vio obligado a pedirle ayuda a su puesto de mando en Bayamo. Pero a las 8:30 de la noche, ya el parte de guerra era de auxilio. De la tiranía. De la tiranía. Y era a su ejército central en Colombia. Decían en ese parte de guerra: batalla de Guisa se considera decisiva. De perderse es casi seguro evacuación Bayamo. Lo tenemos comprometido todo. Fidel Castro personalmente es quien dirige sus fuerzas. Necesario apoyo aéreo y gran refuerzo de artillería. Como tú podrás ver, fueron ellos quienes declararon como decisiva esta batalla. Habían sentido sobre sus hombros el empuje arrollador de nuestro ejército. Y es este día que ellos confirman que es Fidel personalmente quien está dirigiendo las acciones. Creo que esta es una de las razones que le da grandeza a nuestro ejército rebelde. En todas las acciones, nuestro comandante en jefe estuvo en la primera línea de combate, estuvo dirigiendo, pero estuvo ahí siempre. Eso diferenció al ejército de la tiranía y es una de las causas que nos da a nosotros la fuerza moral de que este comandante, con ese chaleco moral que tenía, podía reclamar el sacrificio a nuestra fuerza, porque estaba al lado de ellos en la primera trinchera de combate. Se combate hasta el día 30, se ha dicho muchas veces que esa fue la puerta hacia Santiago, literalmente. Volvemos ahorita contigo, pero yo quiero brevemente que señales, pues yo decía al inicio, conversando con el joven historiador de Guisa, que hay muchas coincidencias en la historia. Es decir, Braulio muere un 27 de noviembre del 58, el mismo día de un año antes había entrado, ¿no? Sí. Pero las coincidencias también entre los que ganan esa batalla antes y después, brevemente, porque tenemos que volver ahorita con la historia de Braulio, que me interesa mucho. Sí, la batalla de Guisa tiene coincidencias extraordinarias. Braulio, efectivamente, como tú decías, entra al ejército rebelde el 27 de noviembre de 1958, y justo al año, bueno, pues cae en Guisa. Pero Guisa fue tomado en noviembre de 1897 por fuerzas mambisas, dirigidas por un holguinero, Calixto García Íñiguez, y que tuvo como héroe de aquella batalla a un guantanamero, Adriano Galano. Y después de esa toma, nunca más los españoles entraron en Guisa. 61 años después, en la misma fecha y a la misma hora, es imitada la hazaña militar por los nuevos mambises dirigidos por el holguinero Fidel Castro, y que tiene como héroe de esta batalla al también guantanamero Braulio Coronel Betancourt. Y después de eso, los americanos nunca más volverían a entrar, porque si un día intentaran hacerlo, los guiseros, en nombre de todos los cubanos, nos alzaríamos y gritaríamos muy fuerte: descuide, comandante, por aquí no pasará. Esa frase es la que inmortaliza y que también le cuesta la vida a Braulio Coronó, la decisión de permanecer en la trinchera más peligrosa, en el primer frente, en la primera línea de combate, aun cuando Fidel le pide que se retire, pero de eso se va a hablar un poquito más adelante. Vamos a escuchar las opiniones de los guiseros, de las personas que esta mañana estuvieron allí en lo que son las 3 tumbas que recuerdan los jóvenes caídos aquel día, 27 de noviembre, los que están constantemente recordándolo y lo que opinan sobre lo que es hoy el municipio de Guisa. Ser guisero para mí significa ante todo ser patriota, ser revolucionario, ser incondicional a Fidel, a la revolución, es ser seguidor de las ideas de Céspedes, de Agramonte, de Martí, de las generaciones que dieron todo, porque un día tuviéramos nosotros esta revolución. Ser guisero es tener estatura, estirpe de los revolucionarios que cayeron
por la defensa de nuestras conquistas. Se trata de la sede de la tierra, donde dijo Braulio, descuide comandante, por aquí no pasarán. Es un privilegio. Era tierra, Guisa, donde Fidel dijo que demostraremos muchas veces que como en Guisa, nada es imposible. Un compromiso que tenemos con nuestra revolución, ya que de aquí salió el comandante en jefe librando batallas muy decisivas para todo nuestro país y para toda la revolución. Para todos los jóvenes eso es muy grande, primero porque ellos también eran jóvenes cuando murieron, vivieron la vida por nosotros que estamos aquí y nosotros estamos aquí dispuestos a darlo todo. Para mí significó un triunfo porque abrió las puertas al llano y la entrada a Santiago de Cuba. Se obtuvieron armas, municiones, tanques de guerras y medicamentos y otros aseguramientos. Se desmoralizó el ejército de la tiranía y se destacó la audacia y la valentía de la mujer cubana. Después no me pregunten por qué venimos a Granma a buscar la historia. Decía Fidel en la tribuna abierta en Guisa el 25 de noviembre del año 2000. Miren qué día. Aquí se celebraba este día hasta el pasado 25 de noviembre de 2016, cuando el pueblo estaba celebrando el aniversario de aquella tribuna y llegó la noticia infausta y triste y todo el pueblo dicen que enseguida se desmontó la celebración y fueron directo al partido para juntarse a llorar por el líder que ha sido y que fue siempre un ícono importantísimo a partir de la dirección de la batalla de Guisa. Decía Fidel en aquella tribuna del año 2000, la batalla de Guisa fue uno de los hechos que demostraron que nada es imposible para el pequeño ejército que con solo 7 armas renació del durísimo revés con que 3 días después del desembarco del Granma pagó su inicial inexperiencia. Ahí hablaba también del capitán Braulio Coronó, pero voy con Aldo para hablar de eso que tan brillantemente esa niña de Guisa nos comentaba, que le da, es decir, capaz de valorar lo que significaba la batalla de Guisa en relación con lo que venía y la batalla de Santiago, la Operación Santiago. Sí, aquí hay dos conceptos que son necesarios tener en cuenta a la hora de evaluar desde el punto de vista histórico y crítico militar la batalla de Guisa. Es que ella conforma, a partir de ese 20 de noviembre, 2 operaciones militares. La Operación Santiago, como la sucesión de acciones necesarias que debe ejecutar una división de ejército, un comandante, para tomar un punto esencial que va a transformar el desarrollo de la guerra. Por tanto, la importancia de tomar la ciudad de Santiago de Cuba. Fidel se lo viene transmitiendo al comandante Juan Almeida, jefe del Tercer Frente, que contempla todo ese territorio en torno a la capital de Oriente como algo imprescindible, pero ya en las noticias que comienza a brindarle, a partir de noviembre de 1958, le habla, como bien declaraba Lourdes, de la importancia de dominar el campo, o sea, tomar todos esos pueblos mediante una experiencia que Fidel ha adquirido en los penachos de la Sierra Maestra, que es combatir al enemigo en movimiento. El muerde y huye, que le llaman. Primero, la primera fase es muerde y huye, que es la guerrilla, pero ya a partir de esta Operación Santiago y la batalla de Oriente, Fidel concibe una guerra de posiciones. Y mediante la colocación de un señuelo, en este caso fue la Compañía M de Guisa, unos 186 efectivos, incluyendo soldados regulares y guardias rurales, Fidel decide utilizar esa Compañía M como ese señuelo para mover en movimiento el puesto de mando de Bayamo. A Fidel no le interesa tomar de inmediato Guisa, como le ocurrió a Calixto García en noviembre del 97, que primero tomó Guisa y después luchó contra los refuerzos. Fidel invierte la coordenada y decide cercar Guisa, y las mejores armas y las minas más potentes las va a colocar en los puntos de acceso principales de esos refuerzos enemigos. Y esto a Fidel le sale de una manera magistral, porque en los 11 días de acciones combatió contra 16 refuerzos enemigos
y libró más de 20 acciones combativas, no solamente en esta línea principal que es la carretera Guisa-Bayamo, sino en los accesos secundarios como Bayamo, Monjará, Santa Bárbara, el camino del mismo puesto de mando por Payares a Monte Oscuro a coger el saliente del Copainicú, cuestión que el enemigo ejecutó sobre todo a partir del 29 de noviembre, y el camino secundario que parte de Santa Rita, La Taratana, Arroyo Blanco, para entrar a Guisa por la retaguardia. El mando batistiano incluso se vio obligado a mandar 3 expertos militares a Bayamo para asesorar al jefe de la zona de operaciones de Bayamo, el coronel Rafael García Cázares. Ahí viene el general de brigada Roja y el general de brigada Gato, que van a coordinar incluso la formación de regimientos mixtos, batallones especiales, la coordinación de todos los medios y fuerzas que van a intervenir en la batalla de Guisa. Y Fidel, por supuesto, está al tanto, mediante los mini-pack, las microondas que ha capturado al enemigo, de todos estos movimientos. Y por tanto, por eso es que el día 26, en la carta que dirige al Radio Rebelde, le dice, es como un jigüe, pero a las puertas de Bayamo. Todos sabemos que el jigüe también fue una tremenda batalla en el corazón de la Sierra Maestra que se extendió por 10 días y donde se derrotaron varios batallones enemigos. Y por eso hay un dato dice, fundamental, perdóname, Aldo, que es, ya Fidel no tiene a los veteranos del ejército rebelde, ya ha mandado al Che y a Camilo a la invasión, ya Almeida y Raúl han abierto los frentes, es decir, él está también con jóvenes, con bisoños combatientes, ¿no? Ese es otro elemento. Y no llegan a 200 los hombres con que empieza. Ese es otro elemento que singulariza la batalla de Guisa. Fidel lo explicó en varios discursos en este poblado intramontano de acá, la provincia de Granma, cómo supo combinar a los pocos veteranos que tenía, 180 hombres, bajo el mando de los capitanes Ignacio Pérez, Rafael Verdesia, Reinaldo Mora, Luis Pérez, el propio Miguel Aguilar, y de Guisa, por supuesto, 3 importantes luchadores y jefes de tropas, como es Armelio Mojena, Magín Díaz y Magín Peña. Me parece que son elementos a destacar en la batalla de Guisa, porque cuando uno ve la relación, Fidel dice, comenzamos las acciones con 180 hombres contra 5.000, la proporción es 17 contra 1, pero además aquí estamos hablando de 2 ametralladoras 30, mientras el enemigo en el puesto de mando de Bayamo, y los movilizó constantemente a Guisa, tenía varias ametralladoras 50, tenía antitanque, tenía obuses, tenía baterías de mortero. Entonces la batalla realmente de Guisa devino, como Fidel mismo planteó en varios momentos, un extraordinario desafío, y por tanto su significación va más allá de lo que posibilitó en la captura de armas. Fidel, en el discurso del 1 de enero del 59 a los santiagueros, le habló de la batalla de Guisa, y en ese discurso dedicó varios parlamentos a hablar del poderoso botín de guerra capturado en esos 11 días de acciones, que posibilitó estratégicamente mover los efectivos de la columna 1, sumándolos ya a los efectivos del tercer frente y el cuarto frente Simón Bolívar, que dirige el comandante Delio Gómez Ochoa, y todas esas operaciones coordinarlas en la dirección principal, que es Santiago de Cuba. Claro. De ahí que Fidel declara que es el cordón umbilical, la batalla de Guisa es el cordón umbilical que une a todas esas fuerzas en esa dirección de tomar Santiago de Cuba. Asimismo, ahí este es el combate, la batalla estratégica, que además yo creo que define las cualidades de Fidel como estratega. Hay algo que no me comentaste que me parece también importante. Él no solo invierte la estrategia de Calixto García en cuanto a primero cercar, en lugar de tomar el pueblo, de Guisa. Exacto, y invierte las acciones, sino que además Calixto García entra por un lugar y sale por el otro, y él hace lo contrario. Correcto. ¿No? Es decir, ¿por qué? Porque la dirección está en Santiago de Cuba. Ya. Y entonces debe tomar obligatoriamente Jiguaní, Baire, que cae el 9 de diciembre, comienza el cerco de Mafo el día 11, y sucesivamente también cae la Palma Soriano. Por tanto, ¿quién está quedando a la retaguardia? El puesto de mando de Bayamo. Pero ha quedado tan desmoralizado. Con la batalla de Guisa desaparecieron 3 batallones del enemigo.
Y aun cuando estas fuerzas de Bayamo tratan de auxiliar a las fuerzas que combaten en Mafo, también son derrotadas, por lo que se ven obligadas a buscar refugio en Jiguaní. La misma compañía M que estaba en Guisa, ¿a dónde la destacaron? A Jiguaní, porque no le convenía que esos soldados que habían resistido 11 días de asedio a Guisa contasen lo que había ocurrido en los accesos a esta importante ciudad del Oriente. Gracias, Aldo, y vamos a un testimonio de una mujer combatiente de la batalla de Guisa. Miren que hay, uno de los capítulos más hermosos tiene que ver también con el batallón de las Marianas. No es el caso, pero escuchemos este testimonio. Los últimos días de noviembre de 1958, en Guisa se libraba uno de los combates más intensos del ejército rebelde. Ya iniciada la acción, entre las tropas que se incorporaron estaba la combatiente Caridad del Carmen Montejo Martínez. Fueron momentos difíciles porque incluso había que venir atravesando potreros por ahí, estaba todo muy copioso, era de noche, malo, y vinimos a incorporarnos aquí a la batalla, y aquí combatí en la batalla de Guisa. Caridad recuerda su momento más difícil. El momento más difícil es entrar al combate, porque la verdad que las balas no suenan bonito. Sabes que vas a tirar y que te van a tirar, y tienes que estar oyendo al que está al lado tuyo que te está diciendo, baja la cabeza, tápate, bájate bien, cúbrete bien. El enemigo movía refuerzos de soldados y armamentos desde varios puntos del país. Fue una batalla de las más fuertes que yo me imagino que hubo alrededor, porque había un refuerzo de los casquitos muy grande, pero nada, nosotros éramos más fuertes que ellos, éramos menos pero éramos más, porque teníamos la razón de nuestro lado, la fuerza de nuestro lado, y aquí estuvimos combatiendo del 20 hasta el 30 que tomamos a Guisa. El ejército rebelde combatía con pasión y sentimiento. Con el sentimiento de traer la libertad, la paz, el bienestar para nuestro país. Finalmente los rebeldes salen triunfantes. Dirigido personalmente por Fidel, significaba una victoria decisiva. Bueno, en el momento de la victoria, eso es lo más grande, lo más hermoso que le pueda suceder a uno, porque como estábamos en combate no sabíamos si salíamos vivos o muertos. Y es verdad que fue un momento muy emocionante. Fue tan emocionante como el día 1 de enero del 59. Hoy esta guisera se regocija de lo logrado tras el triunfo de la revolución. Para mí significa mucho, ya que soy parte de la liberación para mi pueblo de Guisa, para que se acabara aquella tiranía, que los niños tuvieran escuelas, que hubieran hospitales. Caridad asegura estar lista para cualquier otro combate. Para mí es un orgullo haber participado en la batalla de Guisa, y si tuviera que volverlo a hacer, lo hacía por mi pueblo, por mi país. Así son nuestras mujeres, nuestros combatientes, así somos los cubanos. Celia María Reyes Casate, especial para la Mesa Redonda. Fue una lucha de hombres contra aviones, tanques y artillería. El más destacado oficial rebelde fue el capitán Braulio Coronó, veterano de numerosas acciones que cayó gloriosamente defendiendo su posición en la carretera de Guisa, por donde no pudieron pasar los tanques enemigos. Así escribió Fidel en aquel parte redactado el 1 de diciembre de 1958 y que aparece en su libro La contraofensiva estratégica, que recomiendo particularmente para conocer más detalle. Pero no podemos cerrar esta mesa sin hablar del capitán Braulio Coronó, que fue ascendido póstumamente a comandante. La historia de este hombre, nada más y nada menos, me entero yo aquí, uno siempre oye hablar de Braulio Coronó, sabe que es el hombre de la ametralladora 50, que no dejó que pasaran los casquitos, entraran a Guisa, pero no sabía que fue un hombre, un militar destacado en el Moncada, cuando el asalto. Los detalles lo tiene Lourdes. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo logra entrar y llegar a ser un hombre tan importante en la guerrilla, alguien que había combatido a los asaltantes del Moncada?
Mira, Braulio nace el 29 de marzo de 1929 en Guantánamo, y el 29 también es el número coincidente con Braulio. Nace el 29 del 1929 y muere con 29 años. Entra al ejército de la tiranía para atenuar la difícil situación económica por la que atraviesa su familia. Es seleccionado para cursar estudios militares en Managua y luego viene y se incorpora al cuartel Moncada. Fue el hombre que más daño nos causó a los asaltantes al Moncada desde la posta número 3. Luego lo invitan a participar en los crímenes y orgías de sangre a que son sometidos los moncanistas y él se niega. Y eso ya lo marcó en el ejército, lo trasladan a Bayamo con un fin premeditado, como decimos vulgarmente, hacerle un número 8. En Bayamo lo acusan de robo a un civil, lo ponen preso en la cárcel de Boniato. Allí en Boniato se encuentra con Tomasevici, que en ese momento era el listero de la cárcel de Boniato, y Tomasevici logra colocarlo como el armero de la cárcel por los conocimientos que tenía Braulio en las armas, y eso posibilitó que el 30 de noviembre, cuando el alzamiento de Fran en Santiago de Cuba, él se fugara con un grupo de compañeros porque había desactivado todas las armas. Se incorpora a la clandestinidad con el seudónimo de Antonio Rodríguez, comienza a adiestrar hombres en el uso de las armas en toda la zona de Contramaestre, Palma Soriano, y tiene que enfrentar varios obstáculos para poder subir a la sierra, pues existe la negativa de muchos revolucionarios que consideraban que no debía Braulio subir a la sierra después que nos había causado tantos daños y demás. Y después de una conversación muy interesante con Aide Santamaría, se decide que... ¿Qué dice Aide? Aide le dice: no estoy de acuerdo a que subas a la sierra. ¿Tú sabes quién yo soy? Yo soy la hermana de ese hombre que ustedes le sacaron los ojos, que ustedes asesinaron y me mostraron sus ojos. Y él le respondió: no soy un asesino. Dice Aide que la firmeza en la mirada y en la palabra de Braulio la convenció a que sí podía subir a la sierra. Y el 27 de noviembre del 57 sube a la sierra, ya está en Pino del Agua, en febrero del 58, con nuestro comandante en jefe, participa en la batalla del Jigüe, que gana su mayoría de edad. Ahí en esta batalla, los grados de capitán salen de esta batalla, y luego llega ahí a la Loma del Martillo, donde Fidel le da la misión de no dejar pasar. De no dejar pasar, y es donde él dice la frase que se ha convertido en un lema y una consigna para todos los cubanos y especialmente para los guiseros. Por aquí no pasarán. Por aquí no pasarán. Ahora, ¿de dónde sacan ustedes ese testimonio? ¿Quién contó eso? Todas las marianas, todos los combatientes que estaban al lado de Braulio hacen este testimonio. Fíjate, el día 27 llega a Guisa un refuerzo muy grande, presidido por 2 tanques Sherman. Braulio, un hombre muy valiente, con una puntería muy eficaz. Cuando ve el tanque en posición en la carretera, saca el cuerpo completo de la trinchera y comienza a disparar sobre ellos. Él estaba convencido que ese tanque no le iba a hacer daño, porque los Sherman no suben ni bajan al cañón, solo tiran a los costados, y él tiene una posición más alta, más aventajada en este lugar. Se dice, muchos testimoniantes aseguran que Fidel envía un emisario allí, comunicándole que se mueva del lugar, que se escucha que la avioneta está dando las coordenadas del punto exacto donde él se encuentra, y él se niega a moverse. Dice que hizo una promesa y que cumplirá con esa promesa, aun cuando le cueste la vida, si ya bastante deuda tenía con los cubanos, con los muertos que le había causado en el Moncada, y un impacto de un tanque Sherman destroza la trinchera donde se encontraban él, Guillermo. Hay que explicar porque el tanque no lograba, tú dices, alcanzar la altura. ¿Cómo logra alcanzar esa altura? Bueno, el tanque, cuando ve que los disparos le están quedando rasando por debajo de la loma, comienza a maniobrar, a buscar ángulos, y se deja caer entre la zanja y la carretera, que es lo que le permite elevar el cañón, y con uno de sus 55 cañonazos pues destruir la trinchera. Ese día, en horas de la tarde, nuestro comandante en jefe fue hasta este lugar, y él personalmente dio sepultura a los restos de ellos, que están ahí tal y como fueron enterrados por Fidel. Fidel
y Celia entierran los restos Fidel y Celia de los 3 combatientes. Es el único caso, creo, en la... Bueno, no tenemos noticia que existan otros que hayan sido enterrados personalmente por ellos. Nos comentaban las Marianas, en especial Rita Rosa, Angelina, que... Rita Rosa, el amor secreto de Braulio Coronó. Esa mujer que tuvo de Venus y de Mariana, y cuando quedó tapada, sepultada totalmente en la trinchera a la muerte de Braulio, como una leona se quitó la tierra y cogió en una mano el fusil y en la otra el botiquín, porque ella también fungía como enfermera, y cuando llegó a la trinchera se encontró destrozado totalmente al amor de su vida, al Tito de su vida, como ella le decía. Bueno, algún día vas a contar en la mesa redonda, yo espero, las cartas que te dejó ella, ¿no? Porque no las hizo públicas hasta que falleció hace unos años. Sí, falleció el 28 de octubre del 2010, Rita Rosa, y una mujer que que fue capaz de combatir, de amar, de hacer un verso, de tirar un tiro, de curar a un enfermo. Creo que también merece un reconocimiento. Yo no te voy a perdonar que no hayas traído la carta, aunque sea una carta hoy, por eso vamos a dejar pendiente. Cuando volvamos a ver al coronel Peraza aquí en Granma para entrevistarlo, entonces estaremos trayendo también las cartas de Rita Rosa y Braulio Coronó. Me queda muy poco tiempo, pero hay 2 o 3 detalles de la batalla de Guisa que no puedes dejar de contarle a la audiencia de la mesa redonda, brevísimamente. Uno, el del joven, el más joven combatiente del ejército rebelde y la primera mujer que obtiene un arma en el combate. Bueno, Fidel creó el pelotón de mujeres para crear otras funciones, no para combatir, pero realmente en Guisa fue convencido, y aquí la primera arma arrebatada en Guisa fue arrebatada por una mujer, Ada Bella Costa, una joven con solo 17 años, para demostrar que las mujeres sí podían. Eso es algo interesantísimo, así como la presencia de Leopoldo Sintra Frías, un joven con solo 14 años, que hizo una de las acciones más audaz al montarse en una improvisada tripulación, en un tanque, que era la primera vez que un miembro del ejército rebelde montaba en un equipo blindado de esta naturaleza. Y herido, fue y rescató su ametralladora para seguir combatiendo. Historias que tenemos que seguir contando, porque yo tengo la esperanza también de que el general Leopoldo Sintra Frías, hoy ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, comparezca en persona en la mesa redonda y nos cuente cómo fue su participación con solo 14 años, el más joven combatiente de aquella histórica batalla que abrió las puertas a Santiago de Cuba. Nos estamos despidiendo con un grupo de Guisa. Llevan 40 años cantando las mejores canciones de la música cubana y también improvisaciones de ellos mismos que tienen que ver, como esta, con la hermosa despedida que le dan los guiseros a Fidel, porque dicen, ¿quién dice que no? ¿Cómo es? ¿Quién dijo que se fue? ¿Quién dijo que se fue? Yarabí nos despide, le doy las gracias a nuestros 2 invitados panelistas, le doy las gracias a nuestros invitados en el estudio. Y ya saben por qué siempre volvemos a Granma, para encontrarnos con la historia en vivo, y si no en vivo, con quienes saben contarla de la mejor manera. Hasta un nuevo encuentro en la mesa redonda. Gracias, Granma, por las lecciones de historia. No vengo a hablar de la melancolía que imprime al corazón la ausencia larga. Vengo a describir la sed amarga que apaga en la garganta la alegría. Vengo a describir la sed amarga que apaga en la garganta la alegría, que apaga en la garganta la alegría. Ese fue mi comandante, no es verdad, sigue de pie, míralo allí va adelante, con su figura gigante.
pueblo que tanto ama, el que mantendrá su fe y hará perdurar su llama. ¿Quién dijo que se fue? ¿Quién dijo que se fue? Los hombres que son ideas, que encarnan a un pueblo entero, no desaparecen nunca. Tu ejemplo es muy duradero. Te fuiste de caminata desde La Plata al Turquino, recorriendo los caminos que un día te vieron pasar, con el afán de triunfar, y así lo quiso el destino. ¿Quién dijo que se fue? ¿Quién dijo que se fue? Que se fue, ese fue mi comandante. Sigue en lo alto del Turquino con su fusil vigilante, con su figura gigante de un eterno guerrillero. Sigue guiando a su pueblo, al pueblo que tanto ama, el que mantendrá su fe y hará perdurar su llama. ¿Quién dijo que se fue? ¿Quién dijo que se fue? Caminata desde La Plata al Turquino, recorriendo los caminos que un día te vieron pasar, con el afán de triunfar, y así lo quiso el destino. Con el afán de triunfar, y así lo quiso el destino. ¿Quién dijo que se fue?